Hay lugares que parecen incapaces de esconder el mal. Un portón de madera, un largo camino de grava, árboles tan altos que apenas dejan pasar la luz, caballos pastando con tranquilidad y una casa elegante perdida entre el bosque. El tipo de lugar donde cualquiera imaginaría una vida perfecta. Lejos del ruido, lejos de la ciudad, lejos de los problemas. Pero hay algo inquietante en los lugares demasiado perfectos, porque algunas noches las luces de un automóvil rompían el silencio. Los faros recorrían lentamente el camino de entrada, las llantas crujían sobre la grava y un visitante cruzaba aquel portón convencido de que estaba entrando a una propiedad privada y no sabía que acababa de desaparecer del mundo. Durante años, decenas de hombres fueron vistos por última vez acercándose a esa finca. Algunos tenían familia, otros acababan de salir del trabajo, algunos simplemente nunca volvieron a ser vistos. Y mientras tanto, el propietario seguía viviendo exactamente igual. Cortaba el césped, saludaba a los vecinos, asistía a reuniones familiares. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que permanecía oculto dentro de aquella propiedad. Hasta que un día, los investigadores comenzaron a excavar. Al principio, buscaban una sola pista, un indicio, algo que explicara una desaparición. Pero la tierra empezó a responder. Primero apareció un fragmento, después otro y luego otro más. Conforme avanzaba la excavación, los investigadores comprendieron que no estaban frente a una escena del crimen cualquiera. Estaban desenterrando un secreto que había permanecido oculto durante años. Un secreto que cambiaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos. Pero quizá la pregunta más aterradora no sea qué encontraron bajo aquella tierra, sino ¿cómo pudo un hombre llevar una doble vida durante tantos años sin despertar sospechas? ¿Cómo logró ocultarse a plena vista de todos? Y hoy, en Equilibrio Inestable Podcast, nos adentraremos en uno de los casos más desconcertantes y enigmáticos de la historia del True Crime. Hoy vamos a hablar de Herbert Baumeister, el hombre que convirtió Fox Hollow Farm en uno de los escenarios más perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos. Bienvenidos a Equilibrio Inestable Podcast, el espacio donde exploramos las historias más oscuras de la mente humana. Aquí no buscamos glorificar a los criminales, buscamos entender cómo nacieron, cómo actuaron y por qué casos como este siguen provocando preguntas décadas después. Porque muchas veces el verdadero horror no tiene el rostro que imaginamos. Puede vivir en la casa de al lado, puede saludarte cada mañana, puede parecer una persona completamente normal. Y antes de comenzar, si disfrutas este tipo de contenido, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete al canal, activa la campanita y si este episodio te parece interesante, compártelo. Eso nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias. Y prepárate, porque esta historia comienza mucho antes de que Fox Hollow Farm se convirtiera en un hombre conocido. Comienza con un niño que nadie imaginó que algún día sería señalado como uno de los presuntos asesinos seriales más desconcertantes de la historia de Estados Unidos. Y ahora sí, vamos a darle. Herbert Richard Baumeister nació el 7 de abril de 1947 en Indianápolis, Indiana. Era el mayor de 4 hermanos. Su padre, el Dr. Herbert E. Baumeister, era un reconocido anestesiólogo. Su madre, Elizabeth, dedicaba su tiempo al hogar. Desde el exterior, los Baumeister encarnaban el sueño americano. Buena posición económica, un vecindario tranquilo, una familia impecable. Pero dentro de esa casa, las cosas comenzaron a torcerse muy temprano. Desde niño, Herb no solo era reservado o raro, era inquietante. En la escuela, sus compañeros notaban que su sentido del humor cruzaba límites extraños. Se obsesionó con los animales muertos, no solo los observaba, solía recoger cadáveres de animales en la carretera y guardarlos, o jugar con ellos como si fuera algo completamente normal. Pero la conducta de Herb se volvió cada vez más errática y agresiva.
En la preparatoria, durante una clase, ocurrió un incidente que dejó a todos helados. Herb se levantó tranquilamente de su asiento, caminó hacia la mesa del profesor y frente a todo el salón orinó sobre su escritorio. No fue un impulso infantil, fue un acto de desafío helado sin rastro de vergüenza o arrepentimiento en su rostro. Su padre, como médico, comprendía que aquello iba mucho más allá de una simple rebeldía adolescente. Desesperado por entender qué ocurría en la mente de su hijo, decidió buscar ayuda profesional. Y fue entonces cuando Herb fue evaluado por distintos especialistas. Algunos sospecharon que podía existir un trastorno mental grave, incluso se llegó a mencionar la posibilidad de esquizofrenia. Sin embargo, nunca existió un diagnóstico concluyente que explicara por completo su comportamiento. Y en una época en la que la salud mental seguía rodeada de estigmas y enormes vacíos médicos, Herb nunca recibió un tratamiento constante ni un seguimiento adecuado. Su familia prefirió pasar página esperando que con la edad simplemente sentara cabeza. Pero la conducta extravagante no desapareció, simplemente aprendió a camuflarla. Años más tarde, ya en el mundo laboral, los patrones se repitieron. En uno de sus primeros empleos, tras una discusión con su supervisor, Herb esperó pacientemente a que la oficina quedara completamente vacía, caminó hasta el escritorio de su jefe, sacó una ave muerta que llevaba consigo y la dejó cuidadosamente sobre el teclado de su computadora. A la mañana siguiente, el olor invadía la oficina. En otra ocasión, orinó directamente sobre una carta que su jefe acababa de entregarle. Ese era el verdadero Herb Baumeister, un hombre impulsivo, con fijaciones grotescas y un profundo desprecio por los límites sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, Herb descubrió algo crucial. Si quería sobrevivir en la sociedad, tenía que aprender a actuar. Tenía que construir una máscara, la máscara del hijo perfecto, del ciudadano ejemplar. Con los años, perfeccionó esa actuación. Aprendió exactamente qué esperaba la sociedad de él, cómo sonreír, cómo conversar, cómo parecer un hombre completamente normal. Y funcionó. Porque nadie, ni su familia, ni sus vecinos, ni sus compañeros de trabajo, sospechaban que detrás de aquella fachada impecable comenzaba a construirse una de las dobles vidas más perturbadoras de la historia criminal estadounidense. Y esa máscara lo llevaría hasta Fox Hollow Farm. A principios de la década de los 70, la vida de Herb Baumeister parecía haber tomado el rumbo que su familia siempre había esperado. En 1971, contrajo matrimonio con Julie Hofstetter. Con el paso de los años, la pareja tendría 3 hijos. Y para el mundo exterior, proyectaban la imagen de un matrimonio sólido. Una familia estable, un retrato perfecto del sueño americano. Herb trabajó primero en el periódico The Indianapolis Star. Más tarde, consiguió un empleo en la oficina de vehículos motorizados de Indiana. Sin embargo, la sombra de su comportamiento inusual nunca desapareció del todo. En el trabajo, algunos compañeros lo describían como un hombre inteligente, pero impredecible, capaz de mostrarse amable y educado para instantes después tener reacciones que desconcertaban a todos. Las excentricidades, los conflictos con clientes y los constantes roces con sus superiores terminaron costándole el trabajo. Pero contra todo pronóstico, aquel despido no marcó el final de su historia. Fue el comienzo de su mayor éxito público. En 1988, Herb y Julie abrieron una tienda de artículos de segunda mano llamada Save-A-Lot. Lo que comenzó como un pequeño negocio creció con una rapidez inesperada. Y en pocos años, la empresa ya contaba con varias sucursales. El dinero empezó a llegar, mucho dinero. Con esa nueva fortuna, la familia adquirió una enorme propiedad de casi 7 hectáreas a las afueras de Indianápolis. Un terreno rodeado de árboles, con establos, caballos, una alberca y una privacidad casi absoluta. Su nombre, Fox Hollow Farm. Para cualquiera que observara aquella escena desde afuera, Herb Baumeister lo había conseguido.
tenía éxito económico, reconocimiento social, una esposa, 3 hijos y una propiedad que parecía un lugar perfecto para formar una familia. Pero esa versión de Herb era solamente una parte de la historia. Mientras la casa dormía, él solía desaparecer durante horas. Le decía a Julie que tenía reuniones de trabajo o que necesitaba salir a conducir para despejar la mente después de un día estresante. Y Julie no tenía motivos para desconfiar. Al menos no todavía. Pero el destino de Herb no eran las oficinas. Bajo la protección de la noche, conducía hasta el centro de Indianápolis. Y ahí frecuentaba varios bares de la comunidad LGBTQ+. Llegaba bien vestido, seguro de sí mismo, educado, conversaba durante horas, invitaba tragos, escuchaba historias y transmitía exactamente la imagen que quería proyectar. La de un empresario exitoso, respetable, con una finca privada, lo suficientemente alejada de la ciudad como para seguir disfrutando de la noche con tranquilidad. Para muchos, la propuesta sonaba completamente inofensiva. Después de todo, Herbie inspiraba confianza. No había nada en su aspecto ni en su manera de hablar que hiciera pensar en un peligro. Con el paso de los meses y después de los años, varios hombres que frecuentaban ese mismo ambiente nocturno comenzaron a desaparecer. Sus familias denunciaban su ausencia. Sus amigos los buscaban desesperadamente. Pero en aquella época, muchas de esas desapariciones nunca recibieron la atención que merecían. Las investigaciones permanecían aisladas. Nadie conectaba los casos, nadie veía un patrón, y mientras tanto, Herb regresaba a casa antes del amanecer. Desayunaba con sus hijos, atendía sus negocios y continuaba siendo el respetado propietario de The Fox Hollow Farm. Hasta que a mediados de los años 90, la desaparición de un joven y el testimonio de un hombre que logró escapar de aquella propiedad llevaron a los investigadores hasta el nombre de Herb Baumeister. Y por primera vez, la máscara que había construido durante toda su vida comenzó a resquebrajarse. Fox Hollow Farm no era simplemente una casa. Era una propiedad monumental, casi 7 hectáreas de terreno, oculta entre una densa vegetación. Lejos del tráfico, lejos de los vecinos, y cuando caía la noche, prácticamente aislada de cualquier mirada. Desde el camino de entrada, la finca transmitía una paz absoluta. El césped siempre perfectamente cuidado, los establos impecables, los caballos pastando con tranquilidad, una alberca cubierta, áreas de recreación y una enorme residencia principal, que proyectaban la imagen de una familia próspera. Nada, absolutamente nada, hacía pensar que aquel lugar terminaría convirtiéndose en uno de los escenarios forenses más impactantes de la historia criminal de Estados Unidos. Para Julie, aquella propiedad era el hogar donde crecían sus 3 hijos. Para los vecinos, era la residencia del empresario exitoso. Para los niños, el lugar donde corrían, jugaban y construían recuerdos. Pero con el paso del tiempo, Herb comenzó a marcar límites extraños dentro de la propiedad. Había zonas donde prefería trabajar completamente solo. Espacios a los que rara vez permitía el acceso de otras personas. En aquel momento, nadie lo consideró una señal de alarma. Después de todo, era una finca enorme, y muchos propietarios protegen celosamente su privacidad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, las ausencias comenzaban a acumularse. Familias enteras esperando una llamada, una pista, una noticia, cualquier respuesta. Pero los días se convirtían en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Sin respuestas, sin un sospechoso claro, como si aquellos hombres simplemente se hubieran desvanecido. Pero los secretos más oscuros rara vez permanecen ocultos para siempre. A mediados de los años 90, un hombre aceptó la invitación de Herb Baumeister para continuar la noche en Fox Hollow Farm. Lo que parecía una reunión privada terminó convirtiéndose en una experiencia que jamás logré olvidar. Y contra todo pronóstico, consiguió salir con vida de la propiedad.
y con el paso del tiempo comprendió que lo ocurrido aquella noche podía estar relacionado con las desapariciones que seguían acumulándose en Indiana. Su testimonio se convirtió en la primera grieta real en la fachada cuidadosamente construida por Herb Baumeister. Pero todavía faltaba una pieza. Una madre que se negó a aceptar que su hijo hubiera desaparecido sin dejar rastro. Su insistencia obligó a las autoridades a mirar hacia donde nadie había mirado antes, hacia un empresario respetado, hacia una familia aparentemente perfecta, hacia el portón de Fox Hollow Farm. Los investigadores estaban a punto de cruzar aquella entrada, sin imaginar que bajo la tranquilidad de esa tierra los esperaba uno de los hallazgos forenses más impactantes de la historia criminal de Estados Unidos. Y así termina la primera parte de la historia de Herb Baumeister. Hasta este momento solo conocemos al hombre, la máscara, la doble vida y la finca que parecía el escenario perfecto para una vida tranquila. Pero la verdadera historia todavía permanece bajo la tierra, porque los investigadores están a punto de cruzar el portón de Fox Hollow Farm. Y lo que encontrarán no solo cambiará el rumbo de la investigación, cambiará para siempre la forma en que Estados Unidos recordará aquel lugar. Y en la segunda parte entraremos a la propiedad junto con los investigadores. Analizaremos el cateo, los hallazgos forenses, la huida de Herb Baumeister, su muerte en Canadá y las preguntas que siguen sin respuesta casi 3 décadas después. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en la conclusión de uno de los casos más desconcertantes de la historia del True Crime. Y recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube, Instagram y Facebook como @Equilibrio Inestable Podcast y en X como @Equilibrio Inpod. En Equilibrio Inestable Podcast creemos que comprender el mal no significa justificarlo. Significa reconocer que en ocasiones los monstruos no se esconden en lugares lejanos. Aprenden a sonreír, a inspirar confianza y a vivir justo al lado de nosotros. Yo soy Carlos y esto fue Equilibrio Inestable Podcast. Nos escuchamos en la segunda parte.